el ser cristiano, el ser una persona seguidora de Jesucristo, eso nos tiene que llevar a cambios. El ser cristiano es un mover para personas muy valientes. Hola, bendiciones, ya donde tú te encuentres, en el país en donde estés, que recibas un abrazo, recibas la gracia de Dios, recibas unción nueva del Todopoderoso. Hoy vamos a hablar de algo quizá muy conversado en nuestras aulas, con nuestra gente, que es el poder estar en un determinado movimiento, practicando las cosas que siempre he practicado desde la juventud, que eso no afecta. Nos han enseñado que somos personas que podemos vivir nuestra vida a nuestro antojo. Eso es lo que se ha oído y esa es la corriente que hay, existe, se mueve en este momento, de que nosotros podemos, mientras nos produzca felicidad, mientras nos produzca alguna alegría, podemos estar sometidos e inmersos a estos movimientos, a este caminar. Pero hoy yo quiero traer una palabra de cómo Dios quiere, de cómo a través de la palabra o a través de la Biblia Él quiere enseñarnos una ruta para que nosotros lleguemos a ser personas que recibamos de Dios toda su bendición sin que se nos quede nada por fuera. Porque cuando nosotros practicamos nuestras cosas, practicamos nuestros pensamientos y nuestras actitudes conforme nosotros queremos, muchas veces eso atenta, muchas veces no, casi siempre eso va a atentar contra el deseo y el propósito de Dios. Pero nosotros tenemos que ser personas diferentes, tenemos que llevar un cambio a nuestras vidas. Tenemos que movernos en un nuevo nacimiento. Si decimos que somos personas que nacimos de nuevo, si somos personas que un día recibimos a Cristo en nuestros corazones, pues tienen que surgir cambios, tiene que haber un cambio en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de reaccionar ante la sociedad, ante nuestra familia. Entonces no podemos decir que hagamos todo lo que nos produce felicidad y todo lo que nos haga estar bien, porque muchas veces cosas que nos hacen estar bien son pecado delante de Dios. Entonces vamos a hablar de lo que es el nuevo nacimiento, porque el ser cristiano, el ser una persona seguidora de Jesucristo, eso nos tiene que llevar a cambios, nos tiene que llevar a ser diferentes, primeramente ante Dios y luego ante la sociedad, porque este asunto no es para que nos vean o nos oigan. Este asunto es una vivencia, es algo que se tiene que dar en todo tiempo en nuestras vidas. Es un cambio, es un nuevo renacer. Mateo capítulo 16, verso 24 dice: Luego Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Porque está hablando muy claro, está diciéndole el Señor Jesús su propia manera de vivir, porque nuestra propia manera de vivir no está, o a veces en esta manera de vivir no encontramos que haya un sometimiento a Dios, un deseo de agradar a Dios, sino que es mi manera de vivir. Quizá lo que me han enseñado de generaciones atrás, de toda nuestra niñez, ha habido una enseñanza para que vivamos una vida a la manera de cómo nos han enseñado otros, de cómo otros han decidido que es y piensan que es, y resulta que eso no concuerda con lo que Dios nos enseña. Entonces tiene que haber un cambio. Con esto quiero decirles, y antes de avanzar, que el ser cristiano es un mover para personas muy valientes, porque no podemos tener hoy en nuestro andar, o no podemos movernos pensando
de que hacemos las cosas o hacemos algo mal hoy y que mañana estamos haciendo lo bueno y que, o sea, una manera de vivir incorrecta, una manera de vivir muy aparte de Dios. Entonces, el ser cristiano demanda cambios, demanda una totalidad para Dios, porque Dios va a demandar de nosotros todo nuestro ser. Hay un pasaje por ahí que dice: y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Entonces, tengo que poner mis fuerzas para ese cambio, tengo que poner todo mi ser para ese cambio, y eso me va a llevar precisamente a eso, a cambios. Las cosas que yo hacía, en las cosas que yo me enredaba quizá con mis amigos, eso tiene que cesar, eso tiene que terminar. Conversaciones que yo tenía con mis amistades que no son de agrado para Dios, tienen que terminar, tienen que cesar, porque se dice que ahora yo soy una persona guiada por el Espíritu Santo, que soy una persona diferente, que ya terminaron estas cosas en las que yo me movía conforme a lo que era mi manera de vivir, sino que ahora es un cambio para con el Señor. Tenemos ahí en el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 5, el verso 22 dice: aléjense de toda clase de mal, y nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros sabemos, hace unos días escuchaba a una señora hablar y decía, si alguien quiere dejar de fumar, sabe qué es lo que tiene que hacer. Ahora, si usted tiene frío, sabe qué es lo que tiene que hacer. Si tiene calor, sabe lo que tiene que hacer. Entonces, no es que nosotros no sepamos las cosas, sino que a veces no queremos hacerlas. A veces no queremos movernos a los dichos y a la voluntad de Dios, sino que queremos seguir viviendo a nuestra manera de vivir. Tienen que haber cambios, y cambios muy notables. Aléjense de todo mal. Usted sabe qué es lo malo, sabe qué es lo bueno. En el libro de Gálatas tenemos una lista ahí de algunas cosas de las que nos aconseja el apóstol Pablo de que tenemos que abandonar, tenemos que dejar. En el capítulo 5, verso 19 dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, resultados son más que claros. Y ahí tenemos una lista que habla de inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y hoy vemos, por ejemplo, en el asunto de las borracheras, hoy toda celebración, toda fiesta, todo encuentro allá entre amigos y todo este asunto, siempre hay un derroche de alcohol. Tiene que haber borrachera para que haya como un degustar de una fiesta. Tiene que haber, en esas fiestas se dan otras cosas más que dicen fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. El desenfreno, y en ese desenfreno de estas fiestas a veces encontramos las orgías, encontramos esas situaciones de fornicación, de adulterios. Entonces, son cosas a las que Dios nos está llamando a que tiene que haber cambio. No podemos seguir viviendo en una manera conforme a mis propios deseos. Tiene que ser una forma de vivencia conforme al corazón de Dios, no a mi propia manera de vivir. O sea, tengo que abandonar esa manera de vivir para que pueda yo comenzar a recibir los beneficios de parte de Dios. Para terminar ahí, lo que es el versículo 21 dice: permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Ahora, los que no practican estas cosas, pues están siendo calificados
para poder entrar al reino del Señor, al reino de los cielos, sino que no podemos tener vivencias malas y recibir buenas cosas. No podemos estar en las cosas vanas, las cosas de muerte, y recibir la vida. Tiene que haber cambios. Por eso les dije, ser cristiano no es fácil. Yo no estoy aquí engañando a nadie, ni estoy tratando de congraciarme con nadie, sino estoy hablando de las verdades que dice la palabra, de las verdades que Dios nos está enseñando, que tienen que haber cambios, y esos cambios solamente van a surgir cuando yo entregue por completo mi vida al Espíritu Santo y que la palabra de Dios entre a mi mente. O sea, que mientras yo esté estudiando la Biblia, mientras yo esté recibiendo la dirección del Espíritu Santo, voy a ver cambios. De menos no van a haber cambios, porque voy a ser quizá un religioso más, voy a ser quizá una persona del montón que practican lo mismo que practica todo el mundo, y todavía estamos practicando o se están practicando cosas indebidas, y todavía pensando que voy a recibir la vida eterna, que voy a heredar las bendiciones de Dios conforme dice la palabra. Pues no. Si yo no practico lo que Dios dice, no voy a heredar la bendición de Dios, no voy a heredar una eternidad juntamente con Él. Entonces tiene que haber un cambio. Si yo dije que nací de nuevo, tengo que nacer de nuevo. Si yo dije que yo recibí a Cristo en mi corazón, se tienen que ver los frutos, se tienen que ver los cambios. Juan 12:24 dice, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán para toda la eternidad. Entonces yo comentaba y decía esto en algún momento, de que hice por ahí un sembradío, unas semillas que me regaló una de mis hijas, y una noche pensando, meditando en lo que dice la palabra y pensando en las semillas que yo había sembrado, en la tristeza y el dolor de las pobres semillas que yo sembré, que quedaron allá. Cuando yo estaba pensando en esto, estaba lloviendo y yo decía, pobrecita, esa semillita está allá solita, con el frío de esta noche. Otro día amanece y hace calor, y entonces yo pienso, la semillita está soportando el calor, está sola, porque una de las cosas que dice esta palabra es que si no muere, queda sola. Pero estas semillas de las que yo les estoy hablando estaban en tierra. Su naturaleza es morir, y dio fruto. Ya cosechamos lo que iba a producir esa semilla, ya nos deleitamos con ella, pero tuvo que pasar el frío de la noche, tuvo que pasar el calor del día, y tuvo que pasar la estrechez de estar ahí en tierra para esperar la muerte, solamente esperando la muerte para poder llevar fruto. Pues Dios está esperando de nosotros lo mismo, que nosotros muramos, que nosotros vayamos a muerte para que podamos llevar mucho fruto, para que podamos dar mucho fruto. Y ese fruto va a ser notorio en medio de nuestras familias, va a ser notorio en medio de nuestras comunidades, porque la gente va a mirar y va a escuchar los cambios, nos va a ver el comportamiento y va a darse cuenta de que aún de nuestra boca salen palabras diferentes. Así es que tenemos que morir, tienen que surgir esos cambios en nuestra vida para que podamos recibir el favor de Dios, para que podamos disfrutar de esa eternidad. Para ir concluyendo, vamos a ir ahí al libro de San Juan, en el capítulo 7, el verso 38, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Ahora, vamos a aclarar esto. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como he vivido yo, o como me enseñaron que había que vivir, o me enseñaron que había que hacer. No, como dice la Escritura,
de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando se habla de estos ríos de agua viva, en algún momento yo estaba pues equivocado de lo que esta palabra quiere transmitir y pensaba que estos ríos de agua viva era solamente como para las personas que exponen la palabra. Pues yo no soy un predicador, yo soy solamente una persona que le gusta leer y exponer de las cosas que Dios pone en mi corazón. Habrá otros predicadores y habrá otros que sí pueden ser hasta oradores, pero yo solamente estoy compartiendo algo que Dios pone en mi corazón. Y entonces yo pensaba que yo era como heredero de este versículo, porque como a mí me gusta hablar de la palabra, hablarle a la gente y hablar, por ejemplo, ahora que me estoy dirigiendo a ustedes. Entonces, ese era mi pensar, que era para los predicadores. Pero da la casualidad que no, si hay casualidades, no es para los predicadores, es para todo el que cree, como dice la Escritura. Porque cuando habla de esos ríos que correrán ríos de su interior, ríos de agua, entonces esos ríos son los que la gente va a notar. Mi esposa va a notar el cambio, mis hijos van a notar el cambio, todos los que viven alrededor van a mirar el cambio de lo que se mueve en mi interior, de lo que se mueve dentro, de esos ríos que fluyen, esa agua viva que fluye, porque son los cambios que el Espíritu Santo comienza a producir en la vida de cada uno de nosotros. Porque cuando yo doy mi vida, cuando yo entrego mi vida al Señor, se producen esos cambios y yo comienzo a morir a mi manera de vivir. Yo muero a mi forma de ser y me someto a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer conmigo a través de la palabra. Así es que yo le invito para que puedas llevar a cabo en tu vida esos cambios, para que pueda entregar todo su ser y que el Espíritu Santo opere en su vida. Y recuerde esto, que no es una manera de vivir conforme a mi propósito, sino conforme al propósito de Dios. Y que entonces podrás ver la abundancia de Dios, podrás ver las bendiciones de Dios en tu vida. Y de esa forma, aquí en la tierra podremos disfrutar de estas bendiciones. Y para una vida ya futura, podremos disfrutar y gozar de la presencia de Dios por la eternidad. Así es que yo te invito para que te afiances en lo que dice la palabra, no en lo que nos enseñan las personas sin ningún conocimiento. Que puedas ir a la palabra, que tomes tiempo para que leas la Biblia, que tomes tiempo y que le pidas al Espíritu Santo a que produzca esos cambios en tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios guarde su ser y que bendiga a los tuyos en el nombre de Jesús. Amén.